Bienvenidos de vuelta a nuestro rincón de la farándula, donde las noticias vuelan y el entretenimiento nunca duerme. Hoy venimos cargados con una primicia que, créanme, ha logrado hacer temblar los cimientos del estrellato. El titular ya les habrá adelantado la magnitud del acontecimiento, * 20 de diciembre de 2025, la impactante noticia de Serine y Atay sacude los cimientos del espectáculo. Sí, amigos, hablamos de dos pilares de la industria turca, dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del planeta, Serine y Sarkaya, la deslumbrante actriz que ha cautivado a millones, y a Atay Ulusoy, el galán por excelencia, el protagonista de tantas miradas de admiración. Y al parecer, estas dos estrellas, que han brillado tanto en la pantalla como en los titulares, han dado un giro en sus vidas que ha dejado a propios y extraños con la boca abierta. Pero antes de sumergirnos de lleno en los detalles que desgranarán esta bomba informativa, quiero hacer una pausa para recordarles algo que para nosotros es fundamental, algo que no se pueden perder. Si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra comunidad de seguidores, este es el momento perfecto para subsanar ese error. Cliquen con determinación en ese botón de * suscribirse, ese que asegura que estarán a la vanguardia de las noticias, y por favor, no olviden activar esa * campanita de notificaciones. Así, cada vez que algo jugoso, algo que merezca la pena ser contado, aterrice en nuestro canal, serán los primeros en saberlo. Porque aquí en este espacio nos dedicamos a traerles lo más fresco, lo más candente y sí, también esos chismes que tanto nos gustan del universo de la fama. Ahora sí, prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar esta noticia que ha prendido fuego a las redes sociales y a los corazones de sus admiradores. Todo este revuelo, toda esta vorágine mediática, comenzó a gestarse, o al menos a hacerse pública, alrededor de esa fecha señalada en el calendario, el * 20 de diciembre de 2025. Imaginen la escena, las redes sociales, esos monstruos de la comunicación instantánea, echando humo, los portales de noticias, tanto turcos como internacionales, trabajando a un ritmo frenético, casi a contrarreloj, y por supuesto, los miles y miles de fans, aquellos que siguen cada paso de sus ídolos, lanzando preguntas al aire, tratando de comprender qué demonios estaba sucediendo. La noticia en sí, les aseguro, es digna de un guión de película. Después de un prolongado periodo de especulaciones, de idas y venidas, de sutiles insinuaciones y de la habitual y casi impenetrable discreción que rodea las vidas privadas de estas figuras, Serine y Sarkaya y Atay Ulusoy habrían dado un paso. Y no cualquier paso, sino uno que nadie, absolutamente nadie, había anticipado. Pero, ¿de qué paso estamos hablando? ¿Qué es lo que ha provocado esta conmoción? Pues bien, los rumores, aquellos que se susurran en los círculos más cercanos y que ahora parecen tener visos de confirmación, apuntan directamente a un acontecimiento trascendental. La pareja, sí, esa pareja que ha protagonizado tantas portadas y susurros, ha decidido dar el siguiente paso. Y ese paso no es otro que * contraer matrimonio. Sí, han leído correctamente. * matrimonio. Para muchos de sus seguidores más acérrimos, esta noticia ha caído como un jarro de agua fría, una sorpresa inesperada que ha alterado sus expectativas. Sin embargo, para otros, aquellos que siempre creyeron en la solidez de su vínculo, representa la culminación de un amor que parecía destinado a perdurar, a superar los obstáculos y las tentaciones del mundo del espectáculo. Serine y Sarkaya, una mujer cuya belleza es tan hipnotizante como su talento actoral, y a Atay Ulusoy, el joven y carismático actor que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del globo, han sido, durante años, una de las parejas más comentadas y observadas de Turquía. Su relación, a pesar de ser un foco constante de atención mediática, ha sabido mantener un perfil, un grado de discreción, que dista mucho del de otras celebridades. Hemos tenido la suerte de atisbar destellos de su afecto, de presenciar alguna que otra aparición pública conjunta, pero siempre envueltos en ese halo de misterio que también saben cultivar. Y es precisamente esa reserva, esa capacidad para mantener su vida privada alejada de los focos, la que hace que esta noticia, de confirmarse en su totalidad, sea aún más impactante, más sorprendente. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué esta decisión que parece haber surgido de la nada? Son preguntas que sin duda, resuenan en las mentes de sus miles de admiradores, ávidos de respuestas. Las fuentes, aquellas que se atreven a hablar, las que se perciben como más cercanas a la pareja, sugieren que la ceremonia fue de una intimidad casi absoluta. Se habla de una celebración sobria, quizás incluso en un lugar apartado, un rincón del mundo alejado de las miradas indiscretas de la prensa. A un santuario para su amor.
Esto sin duda explicaría la ausencia total de filtraciones previas y el hecho de que la noticia haya irrumpido como un rayo en un cielo sereno, desatando la expectación y la euforia. Se rumorea, y los susurros cada vez son más fuertes, que la boda habría tenido lugar en las semanas previas a esta supuesta confirmación oficial, lo que añade un grado más de intriga a toda esta fascinante situación. Imaginen la sorpresa de sus amigos más íntimos y familiares al ser partícipes de esta decisión trascendental. Y en cuanto a los detalles, bueno, como era de esperar, la información sobre la ceremonia es escasa, casi inexistente. No hay fotografías filtradas de vestidos de ensueño, ni de invitados famosos posando ante las cámaras, ni de una luna de miel exótica y publicitada en las redes. Y esto, en la era de la información instantánea, de la conectividad total y de las redes sociales que todo lo exponen, es casi un milagro. Nos hace reflexionar sobre lo profundamente importante que debe ser para ellos preservar su espacio íntimo, proteger su vida personal. Es una cualidad que, como creadores de contenido, debo admitir que admiramos profundamente, aunque a veces nos compliquen un poquito la tarea de traerles las últimas novedades. La noticia, como era de esperar, ha desatado un torrente de reacciones. Por un lado, encontramos a esos fans incondicionales que están celebrando esta unión con júbilo, deseándoles toda la felicidad del mundo y viendo en ella la confirmación de una historia de amor que han seguido con una pasión desmedida. Muchos comentan que siempre sintieron que estaban destinados a estar juntos, que la química que irradiaban en pantalla, especialmente cuando coincidieron en producciones tan icónicas como Medcezir, era tan palpable que se trasladaba inevitablemente a la vida real. Por otro lado, hay quienes se muestran un poco desconcertados por la aparente rapidez con la que se ha dado este paso, o quizás por la falta de un anuncio formal previo. Es una reacción completamente natural cuando se trata de figuras públicas tan queridas, que han generado una conexión tan profunda con su audiencia. Permítanme que analicemos un poco el contexto en el que se produce esta noticia. Tanto Serena como Atai se encuentran en la cúspide de sus respectivas carreras. Han protagonizado series y películas aclamadas por la crítica, han cosechado un sinfín de premios y cuentan con una legión de seguidores a nivel mundial. Han atravesado distintas etapas en sus trayectorias profesionales y, es lógico pensar, también en sus vidas personales. La decisión de casarse y hacerlo de una manera tan reservada, podría ser un indicio de una madurez emocional y de una firmeza en su compromiso que trascienden la novedad inicial de cualquier relación. Podría significar que han encontrado en el otro a esa persona con la que desean edificar un futuro sólido y estable, un futuro que esté a salvo del ruido constante y de la especulación incesante que caracterizan a la industria del entretenimiento. ¿Podría esta decisión tener un impacto tangible en sus carreras? Es una pregunta que muchos se están haciendo. En términos generales, dentro del universo del espectáculo turco, el matrimonio de actores populares rara vez representa un obstáculo para su desarrollo profesional, de hecho, en muchas ocasiones, puede generar un interés renovado en ellos, atrayendo nuevas miradas y consolidando su estatus. Sin embargo, la forma en que gestionen esta noticia, y cómo la pareja decida compartir su vida pública a partir de ahora, será un factor clave. Si mantienen esa admirable discreción que los caracteriza, es muy probable que el público respete su espacio y continúe apoyándolos en cada uno de sus proyectos. Si por el contrario deciden, de manera gradual, compartir algunos aspectos de su vida como matrimonio, esto podría incluso fortalecer el vínculo emocional con sus seguidores. Resulta fascinante observar cómo dos individuos, que han crecido y desarrollado sus carreras bajo el implacable escrutinio público, son capaces de encontrar la manera de vivir momentos tan íntimos y personales con tal grado de privacidad. Esto dice mucho de su carácter, de su fortaleza interior y, sobre todo, de la solidez de su relación. No se trata de una necesidad de aprobación externa ni de una vida vivida para las cámaras, sino de una clara priorización de lo que verdaderamente importa, su amor mutuo y el futuro que desean construir juntos. Debemos también considerar las posibles implicaciones de una futura luna de miel. Dado que la noticia ha emergido a finales de año, es muy plausible que hayan aprovechado estas fechas tan señaladas para disfrutar de su nuevo estado civil en la más absoluta privacidad. ¿A dónde habrán viajado? ¿Qué planes tendrán para este inminente futuro? Por ahora son solo especulaciones, pero es emocionante imaginar las infinitas posibilidades. Quizás decidan tomarse un merecido descanso juntos o quizás ya estén inmersos en nuevos proyectos que los mantengan ocupados. Lo que sí es una certeza es que su vida, ahora como esposos, continuará generando un gran interés, capturando la atención de millones de personas.
Para recapitular brevemente, la noticia que ha revolucionado el asterisco 20 de diciembre de 2025 es la presunta y sorprendente boda secreta entre Serrini Sarkaya y Aatay Ulusoy. Han apostado por la discreción más absoluta, dejando a muchos atónitos y desencadenando una ola de reacciones, tanto positivas como reflexivas, entre sus fans y el público en general. Esta decisión de confirmarse plenamente marca un hito insoslayable en sus vidas y en la evolución de su relación, evidenciando un profundo deseo de privacidad y un compromiso firme y decidido. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de esta noticia bomba que ha puesto patas arriba el mundo del espectáculo. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta información tan jugosa, y estoy convencido de que muchos tendrán sus propias opiniones, sus propias preguntas y sus propias teorías. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les ha sorprendido la noticia tanto como a nosotros? ¿Consideran que fue una decisión acertada optar por una boda secreta? ¿Qué expectativas tienen para el futuro de esta querida pareja? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, en la sección habilitada, porque nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su opinión es, para nosotros, de un valor incalculable. Y antes de despedirnos por hoy, quiero hacerles un último recordatorio, un gesto que nos ayuda a seguir creciendo y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan esta información con sus amigos, con sus familiares, especialmente si son fervientes seguidores de Serrini y Aatay. Y si por un desliz, aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Cada día nos esforzamos por traerles contenido fresco, emocionante y que les mantenga al día de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias, más análisis y por supuesto, más entretenimiento. Hasta pronto.